Jóvenes, Dios les bendiga. Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Hoy vamos a hablar con respecto a un tema importante para el desarrollo de estas ciencias sociales y es etnocentrismo de la historia universal. Vamos a dar inicio al curso. Dice, el etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Cuando nosotros estamos hablando del etnocentrismo, entonces es una tendencia, y esta tendencia se viene estudiando desde la antropología, y recordemos que la antropología pues es el estudio del ser humano desde el tiempo primitivo hasta la actualidad, y de esa manera se va centrando específicamente en el ser humano con sus características que los seres humanos tienen hoy en día, cómo el ser humano se va desenvolviendo poco a poco, cómo el ser humano ha venido transformándose desde la era primitiva hasta la actualidad. Dice, esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Una visión etnocéntrica juzga y califica las costumbres, las creencias y el lenguaje de otras culturas de acuerdo a una cosmovisión considerada como deseable, que siempre es la propia. Aquí nos habla de prácticas, de visiones y de las costumbres. Cómo el ser humano ha ido practicando esas costumbres desde esa era hasta la actualidad. Cómo nosotros hemos venido analizando, comprendiendo y desarrollando todas las prácticas que nos han enseñado desde nuestro hogar hasta las distintas escuelas, ¿verdad? De qué manera está visualizada nuestra visión a nuestro futuro, qué futuro nosotros vamos a tener. Entonces, de eso viene lo que son las costumbres que nosotros hemos tenido a través del tiempo. Dice, las diferencias entre uno y otro grupo constituyen la identidad cultural. El etnocentrismo es una tendencia común a cualquier grupo humano. Resulta usual que los elementos de la propia cultura sean calificados o comentados en términos positivos. Ahí nos está hablando de las de los diferentes grupos étnicos que se han venido desenvolviendo, desarrollando en nuestro país. Cómo el ser humano ha analizado esos grupos, esas diferentes identidades que poseen cada ser humano, todas esas culturas que nos desarrollamos para desenvolvernos en el transcurso del tiempo. Ahí nosotros tenemos, dice, el etnocentrismo es el acto de ver y analizar el mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia. Cómo nosotros como seres humanos tenemos esa visualización para ver el mundo completo, analizar cada cultura y verificar su capacidad del ser humano que ha venido desarrollándose. El respeto por la propia identidad no implica tener una visión etnocéntrica del mundo. Por el contrario, valorar las diferentes culturas es una forma de realzar nuestra propia historia. El respeto, ahí nos habla de un valor importante, el respeto, ¿verdad? El respeto que nosotros debemos de tener a las diferentes culturas, a las diferentes costumbres que tiene cada ser humano, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de estas culturas, pues todas las personas, eso, que sean de diferente cultura, tienen sus mismos derechos, tienen un valor importante. ¿Por qué? Porque son seres humanos, y eso hace que el ser humano pues tenga la capacidad de desarrollarse y de analizar. Etnocentrismo y relativismo cultural. Desde sus orígenes, la antropología ha luchado para combatir el etnocentrismo que pondera a unas culturas sobre otras y genera una gran discriminación y disparidad en torno de las necesidades de los pueblos, donde quienes consiguen mayores beneficios son los grupos homogéneos. Entonces, hablamos de las culturas. ¿Y qué tiene que ver las culturas con el etnocentrismo? Es cómo se van desarrollando
generación en generación, cómo el ser humano ha ido desarrollándose, cómo el ser humano ha ido dejando lo que es la discriminación por un lado, porque hoy en día discriminar a una persona pues es un delito. Entonces hay que analizar, hay que verificar cómo el ser humano se ha venido transformando con sus diferentes cualidades, con su diferente forma de pensar. Hoy en día la discriminación pues ya no es un papel importante. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos los mismos derechos y de esa manera pues todos nos podemos desenvolver, expresar y desarrollarnos como seres humanos. El etnocentrismo es un fenómeno complejo que engloba toda una serie de creencias, actitudes y comportamientos claramente diferenciados. A continuación veremos algunas de sus características más importantes. Tipos de etnocentrismo. Según algunos autores, es posible encontrar distintos tipos de etnocentrismo en función de cuáles sean las creencias provocadas por el mismo. Los más importantes son los siguientes. Aquí vamos a analizar algunos tipos de etnocentrismo, cómo se desarrollan y de qué manera son expuestos ante una sociedad. Xenocentrismo o etnocentrismo inverso. Se trata de la idea de que la propia cultura es menos válida que el resto y que por lo tanto puede ser perjudicial para la vida de una persona. Aquí nos habla de cómo es una idea de eso, cómo en la actualidad se está viviendo lo que es las distintas y las propias culturas de las personas, la validez que cada persona tiene para desarrollarse y desenvolverse. Etnocentrismo racial. Creencia de que las personas pertenecientes a la propia cultura son superiores al resto por motivo de raza. Aquí ya nos está hablando del etnocentrismo racial. Muchas personas creen que porque son de una cultura van a poder discriminar a otra persona. No, es una manera de convivir, de tener convivencia y de aceptar a todas las personas de la mejor manera. Aquí tenemos algunos tipos de etnocentrismo, dice etnocentrismo invertido o xenocentrismo, pensar que la propia cultura es inferior a otras y resalta un obstáculo para la prosperidad o el desarrollo personal. El etnocentrismo racial, pensar que los miembros de la propia cultura o etnia tienen una dotación genética que les hace superiores a mejores para el desarrollo de la civilización. Ahí tenemos unas imágenes, ¿verdad?, donde una persona por ser de piel blanca está obligando a las personas de piel morena a cargarlo, y no debe de ser así porque todos tenemos los mismos valores y los mismos derechos. Etnocentrismo lingüístico, el pensamiento de que el lenguaje perteneciente a la propia cultura es superior en algunos aspectos a los otros pueblos. Aquí nos habla del lenguaje. Muchas veces hay personas que tienen lo que es el lenguaje desde niños, ¿verdad?, que es el idioma quiché, y les da vergüenza. ¿Por qué? Porque temen a ser discriminados por hablar su propio idioma. Eso nos habla de lo que es el pensamiento del lenguaje. Etnocentrismo religioso, creencia de que la propia religión es la única válida y verdadera, siendo quienes profesan otra fe ignorantes o incultos. Ahí nos habla de que la religión, y recordemos que hoy en día se practican varios tipos de religión, y de esa manera las personas son libres de elegir su propia religión. Dice etnocentrismo lingüístico, pensar que la lengua propia es más compleja, sutil y adecuada para el pensamiento que la lengua. Etnocentrismo religioso, pensar que la propia creencia religiosa es superior a las otras y que es la única y verdadera. Ahí tenemos unas imágenes donde nosotros podemos analizar, ¿verdad?, estos tipos de etnocentrismo. Muy bien, jóvenes, yo les agradezco su fina atención. Gracias, espero verlos pronto. Hasta luego.